El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. El nacimiento de Jesús fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta: miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos celebrando, hermanos, este día, este cuarto domingo del Adviento. De hecho, ya es el último. Celebramos esta semana, pues, y luego llegamos a la Navidad. Hemos encendido la cuarta vela. Ya solo nos queda la vela blanca, que es la que encenderemos en las vísperas de la Navidad, es decir, el 24 de este mes. Y así completamos, pues, la corona del Adviento. Ayer comenzamos lo que se llama las ferias privilegiadas, así lo llama la liturgia. Ayer 17 de diciembre, estas ferias privilegiadas, ya celebrando de alguna manera la Navidad, una especie de novena. De hecho, de ayer al 25 hay justo 9 días. Por eso en muchas parroquias ayer comenzaron las posadas. Yo no sé si gente no hay que quiera las posadas o los padrecitos un poquito acomodados, ¿verdad? Mejor me quedo en casa, ¿no? Pues no sé, ¿verdad? La cosa es que algunos ayer comenzaron las posadas y bueno, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Hemos escuchado ahora, hermanos, en el Evangelio, en la primera lectura, uno de los más grandes textos mesiánicos que casi hablan directamente, literalmente, de Jesús. Recordemos que la Biblia es un lenguaje metafórico, un lenguaje apocalíptico, es un lenguaje divino, y por lo tanto hay que saber interpretarlo. Y solo Dios es capaz de inspirar la recta interpretación del dato bíblico. Solo Dios. Por eso a veces me da risa cuando escucho gente que dice: a mí este texto me dice tal cosa. Digo, ¿no serán inventos suyos? La Biblia me dice a mí tal cosa. Decía un filósofo que solo Dios habla bien de Dios y solo Dios puede interpretar correctamente lo que Él quiere decir. Incluso nosotros mismos a veces decimos cosas o escribimos cosas y nos preguntan: ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué me quiere decir? Cuando uno habla así, algunas frases como metafóricas o ahí unas ideas como camuflajeadas de otras cosas, ¿verdad? A veces le preguntan a uno: ¿qué me quiere decir con eso? ¿Qué quiso decir con esta palabra que puso aquí? Si nosotros somos capaces, imagínense Dios. ¿Qué cosas no hay escondidas en la Sagrada Escritura? Que ni siquiera las hemos descubierto. La única, hermanos, que intérprete del dato bíblico es la Iglesia.
De hecho, la iglesia tiene unas ciencias que se llama la hermenéutica, que es la que interpreta exactamente el dato bíblico. Y por supuesto que Dios está detrás, hermanos. La mente humana no es capaz de entender muchas cosas en la Sagrada Escritura. Por eso hay que escuchar lo que la iglesia nos va enseñando, su magisterio. Ella es la intérprete, la garante de la verdadera interpretación del dato bíblico. Pues entonces vamos al texto de Isaías, cuando hemos escuchado, le dice el Señor a Acaz, pide una señal. Y aquel pues quedándosela como de humilde va, dice, no la pido, no quiero tentar al Señor. A veces uno quiere fingir humildad, pero en el fondo es pura falsedad, es pura soberbia. A veces es soberbia, hermanos. Cuando nos piden un favor, no puedo, no soy capaz. No, eso no es humildad, es soberbia. Por ejemplo, en las comunidades. Hermano, coordine usted. Ay, yo no soy capaz de coordinar. Esa es soberbia, no es humildad. Y tras la soberbia va la pereza, no quiere compromiso. Porque es verdad, hermanos, nosotros, muchos en la iglesia, no queremos compromisos. Mejor prefiero llegar a misa y solo sentarme a escuchar, decimos. Pero somos grandes críticos cuando el otro se equivoca, cuando el otro no hizo lo que le pedimos. Por eso mucha gente no quiere ser coordinadora. En el fondo no es porque no pueda, en el fondo es pereza. O sabe que se la van a devolver, pues hay personas que son bien críticas, hemos dicho, y saben que si está al frente de coordinador se la van a devolver, le van a pagar con la misma moneda, y ese es el miedo que tiene. Por eso mejor ayudemos a nuestra gente que está al frente con un cargo, con una responsabilidad. Pues algo así está acá ahora, ¿no? Le dice el Señor, pide una señal. Porque el Señor es el que le está hablando a Acaz. No es un hombre, es el Señor quien le está hablando. Pero oigan lo que dice Acaz. No la pido, no quiero tentar al Señor. Y parece que Dios se molesta y dice Dios, escucha casa de David, no les basta cansar a los hombres, que cansan incluso a mi Dios. Pues el Señor por su cuenta le dará una señal, como diciendo aunque no quieran. Y aquí viene, hermanos, el texto bíblico. Como dije al principio, es uno de los más grandes textos mesiánicos del Antiguo Testamento, el capítulo 7 de Isaías, del primer Isaías. Dice el texto, mirad, de entrada el Señor nos está como diciendo, abran bien los ojos, los 5 sentidos pónganlo a trabajar al 100%. Mirad, la Virgen está encinta. Hermanos, ¿cuándo se ha visto eso? Que una virgen está encinta, es decir, está embarazada. ¿Y cómo le hizo para estar embarazada si es virgen? Hermanos, en el Antiguo Testamento, hace quizá un par de siglos, esto no se podía. Hoy sí se puede. Hoy las ciencias han avanzado tanto que una mujer virgen puede ser fertilizada. Por supuesto que este es un trabajo de laboratorio. Hay que llevarla a un laboratorio, ¿verdad? Lo que se llama la inseminación artificial. Una mujer sin tener relaciones sexuales pueden inseminarla en un laboratorio. Por supuesto un médico, un cirujano, ¿verdad? O no sé si cualquier médico en medicina general lo puede hacer. La inseminan. Tiene que estar en su periodo fértil, la inseminan y asunto arreglado. Y la virgen está embarazada. Y ahora ya no sería una novedad. Pero viene lo segundo. Cuando nazca este cipote, si es virgen, y para que nazca este cipote y que siga manteniéndose íntegra esta cipota como virgen, dice, está fácil, y hacemos cesárea, ¿verdad? Fácil, ¿no? Hoy la medicina ha avanzado tanto, hermanos, que hasta juegan con el cuerpo humano. Te sacan un ojo, te lo vuelven a meter, te quitan una pata, te la vuelven a poner, te sacan el corazón, lo vuelven a poner. Están exportando, por ejemplo, hay tráfico de órganos, ¿no? Sí, cuando yo fui donde el médico me dijo, padre, me dijo el doctor, usted necesita cambio de córnea.
Yo oí cuerno. ¿Qué le digo? Córnea. Pero aquí en El Salvador no tenemos banco de ojos. Así hay que pedirlo a Estados Unidos. Y yo bien contento, un ojo verde van a poner. Eso sí, me dijo, cuesta $800. Deposite ya 600 para reservar la córnea. Esto puede durar una semana o 3 meses. Duró 9 semanas. A las 9 semanas, ahí venía la córnea por American Airlines. No sé por dónde la trajeron, pero en avión, ¿no? Me llaman un día antes, lo queremos mañana a las 11 de la mañana porque ya tenemos la córnea. Y ya estaba el padrecito con su montón de chunches, su gorrito, su pantaloncito celeste y sus zapatillos porque lo iban a operar. Hoy se juega con el cuerpo humano. Pues sí, pero gracias a la ciencia médica. Y eso es un bien para la humanidad. ¿Cuánta gente, hermanos, hoy se libra de morir tan pronto, no? Se están rescatando muchas vidas. Pero qué curioso, antes que no había todo esto, la gente vivía 80, 90 años. Hoy la media de vida anda por los 60, ¿verdad? Por ahí anda la media de vida hoy. Los que pasan de 60 aplauden porque ya lo hicieron, ¿no? Vean la ciencia, por un lado avanzado, pero el otro lado hemos retrocedido. Te enfermas, ahí está la medicina. Cualquier enfermedad, ahí está la medicina. Especialidades, dermatología, oftalmología, cardiología, esas son las 3 me acuerdo. Neumología, ¿qué más? Urología, ¿qué más? Hay varias, ¿va? Especialidades que ven el cuerpo humano. Pero eso es hoy, antes no. Por eso decir que la Virgen está embarazada, aquello fue un bombazo, hermanos. Solo Dios puede hacer eso. La Virgen está encinta, dice el texto, y dará a luz un hijo. Pues claro, si está embarazada, va a dar a luz un hijo, no un ventoso, ¿verdad? Un hijo. Y aquí viene lo otro, y le pondrán por nombre Emmanuel, una palabra hebrea que significa Dios con nosotros, todo unido, Dios con nosotros, una sola palabra. Entonces es evidente que este Dios con nosotros es el Mesías que todo el mundo espera. Y luego va a ser una virgen la que va a dar a luz a este hijo. Claro, cuando dijo eso el profeta, ni idea, ¿verdad? Pero hermanos, las cosas fueron pasando, los años fueron pasando. Y los profetas siguieron anunciando la llegada del Mesías. 200 años antes, 600 años después que Isaías dijo esto, apareció el profeta Miqueas. Y este profeta dijo, esta virgen dará a luz a ese hijo en Belén, la más pequeña de las ciudades. Ahí dará a luz a este hijo. Y solo faltaban 200 años, 2 siglos. Hermanos, recuerden que en Dios así son las cosas. Dice un salmo, 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Por lo tanto, 1000 años en Dios no es nada, si Él es eterno. 1.000.000 de años no es nada, Dios es eterno. Por lo tanto, 800 años, 200 años, eso no es nada. Por eso Pablo dice, ya, pero todavía no. Sí, pero ese todavía no puede durar miles, millones de años. Cristo mismo no dijo fecha cuando iba a ser el fin del mundo. Digo, solo estén atentos, dijo Cristo, con las lámparas encendidas y la cintura bien amarrada. Solo estén atentos, porque para Dios, hermanos, como he dicho, el tiempo no existe. Dios es eterno. Pues entonces, esta virgen dará a luz a ese hijo en Belén de Efrata, dijo el profeta. Y luego el tiempo llegó. Y ya caemos al Evangelio, el capítulo 1 que hemos escuchado ahora. Y ya dice tan tranquilamente Mateo, ¿verdad? El nacimiento de Jesús fue de esta manera. Sí, ese nacimiento costó miles de años que llegara. Muchas cosas pasaron desde el primer anuncio hasta la llegada del Mesías. Y comienza Mateo a contarnos esta historia, que María estaba desposada con José. Entonces María es la virgen que dijo el profeta. Y de hecho María es virgen.
está desposada con José y antes de vivir juntos resultó que estaba esperando un hijo. Pero también lo dice el San Mateo. Sí, pero este hijo era obra del Espíritu Santo. Porque está comprometida con José, pero resulta que ya está embarazada. ¿Y cómo es que sin estar juntos ya está embarazada? Humanamente hablando, ¿qué se pensaría? Que le puso los cuernos, ¿sí o no? Que le fue infiel a José. Por eso Mateo dice, no le fue infiel. Es obra del Espíritu Santo. Y si queremos mantener la palabra infiel, tendríamos que decir que María fue infiel con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo la obra. Pues aquí entra, hermanos, un poquito la parte humana de José. José muy justo, muy santo, pero hombre humano. También los santos se equivocan, hermanos. San Juan dice que los justos pecan 7 veces al día. Imagínense, los justos pecan 7 veces al día. ¿Y nosotros cuántas veces al día pecamos? Pero más de alguno dice que nada. Sí, más de alguno viene, dime tus pecados. Yo no tengo, fíjese, padre. ¿De verdad? Pues que te vaya bien. Y cuando subiste al camarín junto a San Martín, ya que no tienes pecados, ¿no? San Martín ya no peca porque ya se murió el pobrecito. Cuando estaba vivo pecaba también, como todo hijo de Adán. De verdad hay personas que dicen que no tienen pecados. Yo digo, qué engañados los tiene el demonio, ¿verdad? Y se quedan tan tranquilos con una, como dijo Arjona, tienen la conciencia tan tranquila que no confiesan pecados. Los santos son pecadores. José como hombre también pecaba. Y ahora vemos esta parte humana de José. Dice que José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. El repudio era un derecho que tenía el hombre con respecto a la mujer cuando la mujer le era infiel. Y había una ley que apoyaba al hombre que había sido víctima de esta infidelidad. Si José va y denuncia a María, las leyes toman la notificación, ¿verdad? Y condenan a María a morir lapidada. Es decir, María hubiera muerto a pedradas. Y aquí viene lo más bonito. ¿Quiénes son los que tiran las piedras? Otros infieles. Por eso Cristo dijo aquella vez, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Como diciendo, el que nunca ha sido infiel, el que nunca le ha puesto los cuernos a su mujer, que le tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Ninguno tiró. ¿Qué significa? Que todos eran infieles ahí, ¿verdad? Pero ahí andaban como queriendo opacar su pecado, su infidelidad, queriendo tirar piedras. Y Cristo, que conoce el corazón de los seres humanos, los desenmascara con esa frase: el que esté sin pecados, que tire la primera piedra. Y dice un gran montón de piedras quedaron ahí, tanto así que la alcaldía mandó empedrar las calles de Jerusalén con todas esas piedras. No estoy inventando, eso es mentira. José pensó, pero no lo hizo, él lo pensó. Hermanos, hay muchos pecados que solo con pensarlo ya son pecados. Por ejemplo, el 9º mandamiento. Son pecados de pensamiento. ¿Qué dice el 9º mandamiento? No se acuerda el 9º mandamiento. Otra pregunta. ¿Quién fue a la final del mundial? Argentina y Francia, padre. A la punta de la lengua lo tiene, ¿verdad? Pero no saben el 9º mandamiento. Sí, el 9º hemos dicho. Alguien lo dijo ya. No desear la mujer del prójimo. Pero también los hombres de la prójima. No crean que solo para los hombres es el 9º mandamiento. Es para las mujeres también. Bien, desear. El acostarse con ella, eso es el 6º mandamiento. Ven los pensamientos. ¿Y Cristo qué dijo? Aquel hombre que desea a una mujer en su corazón ya cometió adulterio con ella. Sería una especie de adulterio formal de pensamiento. Entonces hay pecados que basta con el pensamiento. La mala intención, el mal pensamiento. Por eso José de alguna manera pecó, ¿verdad? Criticó a María, lo pensó de quería denunciarla
en secreto, ¿verdad? Porque le había sido infiel. De alguna manera, pecó José con todo esto. Yo no sé si estoy diciendo una herejía, pero mi forma de ver, sí. José pecó de alguna manera, juzgando a María de infidelidad, sin saber la verdad. Por eso, hermanos, hay que saber la verdad, pedir la verdad. El marido tiene derecho a saber la verdad de los hechos, para así a partir de ahí hacer un juicio. Pues entonces, pero apenas había tomado esta resolución, dice Mateo, se le apareció en sueños el mismo ángel que llegó a María el día de la encarnación, 9 meses antes. El mismo ángel que 9 meses antes le dijo que sería la madre del Mesías, se le aparece ahora a José. Y oigan lo que le dice: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tú, ¿qué? Muchos dicen esposa, pero oigan cómo dice el texto oficial de la iglesia. Esta es una traducción del texto original. Oigan cómo dice el texto: no tengas reparo en llevarte a María tu mujer. Aquí viene el otro lío, que ¿por qué no decimos que María era mujer de José? ¿Por qué? Porque hemos desacreditado, hemos vaciado el concepto mujer. Hermanos, en la Biblia el concepto mujer es algo sublime, es algo grande el concepto mujer. ¿Qué dice el mismo Génesis? Hombre y mujer los creó. No dice hombre y niña, hombre y virgen. De hecho, Eva era virgen cuando Dios la creó, pues, es obvio, ¿no? Pero el texto no dice hombre y virgen, dice hombre y mujer. Así que no tengamos miedo en decir mujer. Los chapines dicen, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tenés? 3 hombrecitos y 2 mujercitas, dicen ellos. Solo que en diminutivo, pero mujercitas, dicen, ¿verdad? Así dicen los chapines. O le pregúntele a un chapín, usted, ¿cuántos hijos tenés? 2 hombrecitos y 3 mujercitas. Pues si son mujeres chiquitas, pero son mujeres, ¿verdad? Que nunca van a crecer, pero son mujeres. Mujercitas, chiquitas, en miniatura. No tengamos miedo. María era mujer de José. ¿Y cuál es el problema? Decir que era mujer de José. Otra cosa es que ha tenido sexo con José. Ese es otro rollo, hermanos, que por supuesto no pasó. Pero el texto original, y yéndonos a la lengua, al lenguaje en que fueron escritos los libros sagrados, dicen María, tu mujer. Porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. O sea que no dudes, José. María no te ha sido infiel con nadie. Y si lo ha sido con Dios. ¿Y qué le tocó a José, hermanos? Tragarse sus palabras, no, su pensamiento. Y ya no hizo lo que iba a hacer. Fíjense que yo imagino que José le pidió perdón a María. Yo imagino. Yo le voy a preguntar, fíjense, si lo miro. Ir a la San José a preguntarle. Yo imagino que José es justo. José es un hombre, como dijo Cristo de Natanael, en el que no hay engaño, sin doblez. Eso era José. Y yo imagino a José pidiéndole perdón. Perdóname por haber dudado de ti. Y me imagino que José más amó a la Virgen después de aquella circunstancia, de aquella experiencia. Y es más, le dijo el ángel, no solo no dudes de ella, sino que tú le vas a poner el nombre. Otro detalle importante, el papá le pone el nombre a su hijo porque es suyo. Hoy no, ¿verdad? Hoy el vecino le pone el nombre. O como antes, ¿se acuerdan que mandaban? Compadre, vaya a la alcaldía y asienta a mi hijo. Al final el hijo aparecía como hijo del compadre. ¿No han tenido problemas de alguna de ustedes? Sí. Y encima el compadre todo bolo, ¿verdad? Ni se acordaba cuál nombre le habían dicho, en qué fecha nació. Por eso hay un montón de desórdenes en la alcaldía. Porque el papá era tan miedoso que le daba miedo ir a la alcaldía, a hablar con la secretaria, decía él. Hay gente tan cohibida. Gracias a Dios ahora como ya hemos superado eso. Pero antes no. Dice, es que me da pena. Dígale al padre, ay, es que me da pena, dígale usted. No, hermano, supere eso. Ir a oficinas, hablar con abogados, le da pena.
Y por eso antes la gente mandaba al más vivo del cantón, ¿verdad? Vaya usted, compadre, y me asienta al cipote. Y le daba el nombre, la fecha de nacimiento, cipotes que nacieron antes de nacer, así es como la cosa, la fecha del nacimiento antes de que nacieran. Sí, de verdad. O un mes después del nacimiento, aparecía con otros nombres, otros apellidos, un solo desorden. Pero no, dice el texto, tú le pondrás el nombre porque tú eres su padre legal. Y viene algo, le dice el nombre que tiene que ponerle: Jesús. Fíjese que el nombre tiene que ver mucho con la personalidad. Antiguamente cuidaban mucho ese detalle. Nombres cristianos, nombres bíblicos. Antes la gente, ¿a dónde buscaba el nombre de la persona? En el almanaque, ¿se acuerdan? O en el calendario. En el calendario o en el almanaque. Yo conozco una persona que se llama Ángel Meresi. Y yo pregunto, ¿y por qué rayos se llama este así? Y ayer me explicó una hija. Y yo le digo, ¿y tu papá Meresi es apellido, es nombre? No, padre, sí es nombre. ¿Y de dónde sacaron ese nombre Meresi? ¿De merecer o de qué rayos? No, padre, lo que pasa es que cuando mi papá nació, no, mi papi, cuando mi Dari nació, era el día de Santa Ángela de Merici. Es una santa, Santa Ángela de Merici. Y la viejita vio Ángela, bueno, como es varón le pongo Ángel. En lugar de Merici, Meresi. Pero como aquí le dicen Meresi, es de Merici. Y por eso el cipote se llama Ángel Mereci. Pero aquí le dicen Meresi, Ángel Meresi. Es que antes así era. O de repente un cipote nació el 29 de junio. ¿Cómo se llama el cipote? Juan Pablo. No, perdón, se llama Juan Pablo. Pedro Pablo. ¿Se acuerdan el prócer? Pedro Pablo Castillo, ¿se acuerdan? Ya ni se acuerdan, ¿verdad? Porque de plano me imagino que ese prócer nació un 29 de junio. Pedro Pablo. Sí. Yo conocí una señora que nació, no me acuerdo cómo se llaman las mujeres, ¿no? Pero nació un día de la Virgen. Ya no me acuerdo cómo se llamaba esta, hombre. La cosa que el nombre del dogma le pusieron a la mujer, y ahí anda la mujer. Entonces antes se cuidaba mucho esto de los nombres. Se llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo. La palabra Jesús significa Salvador. Eso significa la palabra Jesús. Y tú le pondrás el nombre porque eres su padre, José. Nada que el vecino ni el compadre encima bolo. Tú le pondrás el nombre. Le pondrás el nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. Todo esto, dice Mateo, sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Y aquí Mateo transcribe lo que ya leímos en la primera lectura. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ya dijimos que José quería denunciar a la Virgen. Y concluye Mateo la idea. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel. Es decir, ya no repudió a María, ya no la condenó, sino que va no a perdonarla, no, a pedirle perdón. Miren qué bonito. Porque María no tiene de qué avergonzarse. María tiene la conciencia tranquila, no tiene por qué pedirle perdón a José. ¿Y por qué María no le contó a José lo que pasó? Porque María es muy hermética, muy cerrada, son cosas muy personales. Ese detalle tiene la Santísima Virgen. Ve las cosas y se queda callada. Lo que no entiende, dice Lucas, lo guarda en su corazón, esperando respuesta de Dios. Y de hecho, más tarde van llegando las respuestas a esas preguntas, a esas cosas que María no entiende. María es muy hermética, por eso María no le cuenta nada a José. Pero Dios le dice toda la verdad. Por eso repito, José
Yo imagino que le pide perdón a la Virgen. Y por eso dice Mateo, se despertó, hizo lo que el ángel le mandó y se llevó a casa otra vez a su mujer. Así que no hay duda, hermanos. Entonces no tengan miedo, repito, en decir esa frase. María es la mujer de José. Por eso, hermanos, cada vez que nos vamos acercando a la Navidad, pidámosle al Señor que nos ayude a que también nosotros podamos concebir a Jesús en nuestros corazones. Porque, hermanos, esa es la verdadera Navidad. ¿Cuántas Navidades hemos vivido y Cristo en ninguna de ellas ha nacido en el corazón? Eso implica preparar ese nidito de amor al Señor. Así como una mujer se prepara, ¿verdad? De hecho, fisiológicamente, la mujer se prepara para ser madre. Lo que se llama la fertilidad. Así se dice, ¿verdad? Fértil. Es una especie de preparación, por supuesto involuntaria, el cuerpo lo hace, ¿verdad? Pero preparación a concebir un hijo. Luego cuando lo concibe, la mujer empieza a cuidar de ese hijo, ¿verdad? Yo recuerdo a mi mamá cuando estaba embarazada, allí iba cada mes a la clínica, al control prenatal. Yo como era curioso, ¿y qué va a hacer mi mamá tanto a la clínica? Decía yo. Vamos a ir, me decía, yo feliz de ir con ella a la clínica, va, al pueblo, ¿verdad? Pues un día viendo el papelito y decía, va, entonces mi mamá otro cipote tiene, dije yo. Ella iba al control prenatal y después al control postnatal para las famosas inyecciones contra el tétano, contra la disipela, contra el no sé qué, ¿verdad? Solo contra los ojos no me inyectaron, pero estoy choco, lamento eso, ¿verdad? Pero todas las inyecciones yo las tengo. Y antes, no sé si todavía existe eso del control postnatal. ¿Todavía existe? ¿Hay que ir a la clínica o ya no? Contra la DDT, la DPC, la KGB, las medicinas que le ponen a uno. Hasta la UCB le ponen a uno inyectada. ¿Todavía existen esas inyecciones? ¿De verdad existen todavía? ¿O ya no van a la clínica después que el cipote nace? Sí, ¿verdad? Hay control postnatal. Algunas mujeres no saben. Yo no sabía eso. Todo cipote el enfermo, todo enfermo porque nunca lo llevó. Vean cómo se preparan. Pues de igual manera nosotros preparemos también nuestro corazón para ese nacimiento de Jesús. Estaríamos en el proceso prenatal, ¿verdad? Prenatal, antes que Cristo nazca. Entonces el Adviento es para hacer el proceso prenatal, para prepararnos al nacimiento de Jesús. ¿Cuánto nos hemos preparado para ese nacimiento de Jesús? Ya nos confesamos, ya hicimos un examen de conciencia, ya hicimos un alto en el camino y decir no a esta situación pecaminosa, o todavía no lo hemos hecho, o estamos esperando la cuaresma, o que pase el año. Ya es tiempo de prepararnos para que así también nosotros concibamos a Cristo en nuestro corazón en esta Navidad. Y entonces, hermanos, viviremos una auténtica Navidad cristiana, porque Cristo va a venir y nacer en el corazón de cada uno. Entonces sí viviremos una verdadera y feliz Navidad. De lo contrario, sería otra Navidad más. Y sin ti, como dijo aquel, ¿verdad? No tiene que ser así. Cada Navidad Cristo debe nacer en el corazón de cada uno. Por eso les invitamos, hermanos, a buscar la confesión, a hacer un buen examen de conciencia. No dudemos, no le demos ese gusto al diablo, ¿verdad?, de que llegue la Navidad y con esos pecados que perfectamente podríamos quitarlos de nuestra conciencia, de nuestra vida. Y solo así estaríamos preparando nuestro corazón para que Cristo venga y nazca en él. Se ponen de pie y hacemos nuestra profesión de fe.